6:41 de la mañana, avanzamos con Panamá Hoy, edición matutina, y a esta hora establecemos comunicación con la profesora Nayka de la Espada, es subdirectora general administrativa del Ministerio de Educación, y con ella vamos a hablar acerca de este retorno a clases. Profesora Nayka, qué gusto poder saludarla, buen día. Y bueno, ya estamos completos prácticamente, están nuestros pequeños y también adolescentes ya pues en el año lectivo. Ayer inicia premedia y media. ¿Y cuál es el balance que se hace de esa convocatoria, pues a partir del día de ayer ya a una matrícula completa? Sí, buen día a todos los redescuchas. Bueno, en realidad tuvimos un día bastante positivo, los muchachos muy contentos, las escuelas muy bien organizadas. Estuvimos haciendo un recorrido a nivel nacional con todos los directores nacionales, inclusive con el apoyo de los ministros de Estado, los gobiernos locales, los cuales estuvieron inclusive acompañando en este retorno ya de la parte de la premedia y la media, que era lo que faltaba, que se sumaran, inclusive, bueno, en las áreas que se había programado, y creemos que vamos a estar en un año en el cual sabemos que hay algunas inquietudes por parte de las comunidades educativas, producto de todo lo que ha sido el tema de la pandemia, inclusive esa parte de esa recuperación de los aprendizajes. Ya en esta primera semana, los docentes de primaria hacían un sondeo con sus estudiantes y ahora están organizándose para ver cómo ellos enfrentan las situaciones que han encontrado en cuanto al aspecto académico, en cuanto a ese aspecto del aprendizaje. A pesar de haber estado conectados los estudiantes, hubieron algunas pérdidas por esa falta de esa cercanía y ese contacto directo con el docente. Entonces, ya ellos ahora tomando metodologías, se han estado inclusive reuniendo después de horas de clase para poder ir viendo cómo van a enfrentar todos estos retos que tenemos ahora en este nuevo año. Precisamente, profesora, ¿cuál es la metodología que se plantea o que plantea el Ministerio de Educación para conocer en qué punto están nuestros jóvenes? Porque, como usted lo ha mencionado, muchos pudieron conectarse a través o recibir sus clases a través de la virtualidad, otros definitivamente no. ¿Cuál es la forma de saber cómo retornan nuestros jóvenes, si aprendieron, en qué nivel están, para poder de alguna manera pues encarrilarlos y nivelarlos con el resto de los estudiantes? Yo escuchaba, por ejemplo, algún tipo de exámenes, de pruebas que se podían hacer para medir en qué punto estaban. ¿Qué tipo de metodología en ese sentido se está aplicando, se aplicaría? Se está utilizando la técnica del sondeo de esa prueba diagnóstica, no diagnóstico clínico, pero sí pruebas sencillas que te permiten saber dónde están los niños en cuanto al tema de comprensión lectora, los terceros grados, lo que es la lectoescritura, que ellos por primera vez están en los centros educativos, igual que los estudiantes de primer grado, y ya a ese nivel el estudiante debe tener ciertas habilidades en cuanto al tema de comprender lo que lee, y se están haciendo ese tipo de pruebas sencillas, y con ese tipo de pruebas sencillas ya los docentes han ido detectando algunas situaciones que, bueno, son propias del hecho de haber estado 2 años lejos de estar en el aula de clase. Entonces, ya ellos ahora se están reuniendo para poder verificar cuáles son esos métodos que ahora se van a utilizar para poder llevar a los estudiantes a recuperar esos aprendizajes. Nosotros hemos estado trabajando con el grupo Suma, en el cual nos presentaron el proyecto PRISA, que es un proyecto que se va a estar trabajando en Panamá para acompañar a los docentes en esta recuperación de los aprendizajes, para poder nivelarlos y que los estudiantes entonces puedan obtener esas habilidades y competencias que necesitan de acuerdo a los niveles donde ellos están. Hace poco escuchábamos al presidente de la República referirse a un tema que bueno, no es que mucho nos haya sorprendido, pero que venimos hablando mucho del tema de la calidad de nuestra educación, del tipo de evaluaciones que se aplican, la prueba PISA y demás. Y el presidente prácticamente lanzó un reto.
Y yo le pregunto, como parte del sistema educativo, ¿qué cree que puede estar faltando cuando, por ejemplo, en nuestros resultados de evaluación, de medición, los estudiantes ni siquiera están comprendiendo lo que están leyendo? Mucho se habla de, pues, actualizar la malla curricular, la metodología de enseñanza. ¿Qué evaluación y lectura hace sobre ello, profesora? Es un conjunto de todo. Nosotros hemos estado analizando, luego de haber presentado los resultados del 2019, que estábamos en una época presencial, algunas de las deficiencias que se han ido detectando acerca de lo que ha sido ese método de enseñanza. Nosotros ahora estamos aplicando toda la metodología del método fonético que debe ayudar al estudiante no solamente a leer, sino a comprender lo que lee, que es a través de ATAL, y en el cual estamos, además de los libros que se le están distribuyendo a los estudiantes, haciendo complemento con otros materiales didácticos, y estamos cambiando también la metodología de capacitación hacia el docente. Esa capacitación que antes era una semana de verano, la hemos extendido a diplomados para darle ese seguimiento continuo al docente en cuanto a lo que aplica en el salón de clase y luego retroalimentarlo en las semanas de receso para poder saber cómo están aplicando lo que están dando en las capacitaciones, que ellos nos indiquen cuáles son las deficiencias, las dificultades que se tienen en el proceso y posteriormente ir reforzando esa parte para que lo que se está aplicando entonces pueda ser al mismo tiempo evaluado y verificar que eso esté funcionando de la mejor forma. Entonces, hemos estado analizando todo eso, no solamente para español, sino también para matemática, para esa comprensión lógico-matemática que también le hacen falta a los estudiantes y que de una u otra forma hay que hacer algunos ajustes en muchos aspectos. En la parte curricular, en la parte de la enseñanza, esa metodología, el acompañamiento que se le da inclusive al estudiante a la hora de hacer esas prácticas, a la hora de tener esa evaluación formativa que debe llevarlo después de todo un proceso a tener al final una evaluación sumativa, que es lo que hace que se verifique que el aprendizaje se haya cumplido. Hay una organización llamada Jóvenes Unidos por la Educación, asumo que conoce de ella, y ellos han apuntado a algo muy interesante y es, en vez de enfocar y trabajar a través de la memorización, incentivar y estimular el pensamiento crítico, el análisis también en los jóvenes. Esto es parte de las conversaciones, esto podría ser una realidad dentro de nuestro sistema, porque a veces es importante el texto, es importante tener base, información, marco referencial. Sin embargo, a veces nos damos cuenta de que estudiantes que destacan a través de lo académico, específicamente con notas muy sobresalientes, no es la mayoría, sin generalizar, luego no pueden hacer algún tipo de análisis sobre algunos temas si no sale precisamente del texto. ¿Esto cómo podría de alguna manera involucrarse en nuestro sistema público? Exacto, ellos están muy bien enfocados y precisamente parte de los cambios que se han hecho en los nuevos textos ha sido colocarle nuevas metodologías de enseñanza, aplicando la metodología STEAM a esa parte que tienen que tener los estudiantes, que es analizar, comprender, ser críticos y desarrollar ese pensamiento que no solamente es la memoria. Es importante que la memoria sea una parte de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, pero que no sea la parte esencial. Entonces, nuestros libros se han estado adaptando a ese cambio que debemos tener y sobre todo poder también aplicarlo con nuestros docentes, dándoles esas capacitaciones y cambiando quizás un poquito ese método que se utilizaba anteriormente y ahora que el docente también comprenda y aplique esas nuevas técnicas y metodologías que se deben utilizar para la era y para el siglo en que estamos actualmente. Hemos hablado de la parte del aspecto académico importante, obviamente, que convoca a un año lectivo. Sin embargo, la parte emotiva ha sido una que definitivamente ha impactado a nuestros jóvenes. 2 años cumplidos de tiempo escolar y de años también de tiempo calendario, que estuvieron confinados, estuvieron en casa. Yo creo que a ninguno nos ha tocado
en nuestra niñez o adolescencia vivir una experiencia como esta, y eso definitivamente impacta, aunque los veamos muy bien integrados, aunque los veamos muy motivados muchas veces también de retornar a clases, hay un componente importante en la parte emocional. ¿Cómo a nivel público el Meduca ha evaluado este aspecto y qué cosas se pueden hacer al respecto? Nosotros hemos estado trabajando con el PASE, que es el Programa de Apoyo Socioemocional, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para toda la comunidad educativa. Desde inclusive el momento de la pandemia, se activaron lo que fueron los centros de apoyo a los docentes, a los padres de familia. Luego surgió el PASE, que tiene todo un protocolo que se utiliza, donde los orientadores, los gabinetes, el equipo SAE ha estado preparándose y preparando también posteriormente a los docentes para esa entrada de los estudiantes, para ese acercamiento con ellos durante las primeras semanas, que no solamente sea esa parte académica, sino también ese poder tener ese contacto, esa empatía con los estudiantes para que ellos de una u otra forma puedan ser resilientes ante las situaciones que han ocurrido durante todo este tiempo de pandemia. No solamente el confinamiento, sino todo lo que ha sido una pérdida de seres, de familiares, y además la pérdida también de lo que es ese apego que se tenía y de las actividades que ellos realizaban antes de la pandemia, las situaciones de los hogares, para que los docentes también puedan ir trabajando esa parte con los estudiantes. Profesora, le agradezco la oportunidad de esta conversación y será interesante hacer un balance de cómo ha avanzado tanto lo académico como el aspecto pues, psicológico que hemos mencionado ya al final de esta conversación, conforme avanza también el año lectivo. Muchas gracias. Cómo no, a la hora.